Ya estamos grabando, entonces vamos a iniciar con nuestra clase y compartir las notas para la clase de hoy. Recuerden que estamos estudiando la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y estuvimos estudiando varias cosas acerca de nuestro Señor, y una de ellas, muy importante, dijimos, es que nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida sin pecado, ¿ok? Y en segundo lugar, hablamos un poco acerca de sus obras sobrenaturales, de sus milagros, de sus maravillas. Y hoy vamos a estudiar su resurrección de entre los muertos, ¿ok? Entonces vamos a ver la relevancia que tiene la resurrección de Cristo. Está en la página 15, número 3. Página 15, número 3. La prueba suprema, más importante, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es su resurrección física. Claro, en el nivel humano, si Cristo no hubiera resucitado, pues no habría ninguna evidencia de que en efecto Él es quien en vida decía ser. Porque Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Pero si hubiera muerto y no hubiera resucitado, pues todo lo que dijo hubiera caído por tierra, como se dice. No hubiera sido cierto. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo que llevó al sepulcro. Eso es muy importante porque denota la verdadera humanidad de Cristo. Aunque su cuerpo antes de la muerte era un cuerpo real, y después de la resurrección seguía siendo un cuerpo verdaderamente humano, al mismo tiempo ya era un cuerpo glorificado. Y era un cuerpo que había sido adaptado para vivir ¿dónde? En el cielo, en la presencia misma de Dios, para vivir en un ambiente sobrenatural, podemos decir, en el que las leyes de la creación temporal, física, terrenal, ya no se aplican. Ahora Él está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y le dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué palabras, ¿verdad? Quería confirmar a sus discípulos, no soy un fantasma, no soy una persona diferente, soy el mismo Cristo, el Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, y claro, ahora tiene un verdadero cuerpo humano, pero al mismo tiempo glorificado. Entonces, la resurrección de Cristo de los muertos es un artículo fundamental de la fe cristiana. De hecho, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, es en vano toda la predicación, toda la enseñanza, toda la vida cristiana. Seríamos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Pero Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Y Él es la garantía de nuestra gloriosa resurrección. Entonces, le damos gracias a Dios, hermanos, que tenemos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Él es el Cristo vivo. Por eso es que después de la resurrección, Él es el Cristo resucitado, el Cristo viviente. Hay una expresión en la Escritura, ¿verdad?, en relación a Cristo, que recuerdan que el Señor una vez preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque había muchas opiniones al respecto. Entonces el apóstol Pedro responde y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente, el Dios vivo, el que tiene la vida inherentemente, quien es la vida. La vida en última instancia es Dios mismo. La vida no es algo aparte de Dios. Dios es la vida. Entonces, cuando Cristo resucita, cuando Él vence a la muerte, Él llega a ser ahora el Cristo resucitado, el Cristo viviente, que al mismo tiempo su resurrección prueba su divinidad, prueba su deidad, prueba de que Él es el Hijo mismo de Dios y Dios mismo. La tumba vacía es un testimonio silencioso pero elocuente de la resurrección corporal de nuestro Señor. Al menos en 12 ocasiones diferentes Jesús se apareció físicamente a los testigos. Así pues, existen más pruebas de la resurrección de Cristo que de su nacimiento. Es interesante eso, ¿cierto o no? Uno lee los relatos acerca del nacimiento de Cristo y hasta ahí. No se dan más detalles, uno quisiera saber más, pero no hay más información. No es que no fuese importante, pero el nacimiento de Cristo no fue un fin en sí mismo, no era el objetivo de su encarnación, no era la meta de la vida de Cristo. Su nacimiento era el comienzo para llevar a cabo la redención de su pueblo. Únicamente 2 narraciones se refieren al nacimiento de Cristo. 12 narraciones tratan de las apariciones de la resurrección. 12. A eso se añaden pruebas circunstanciales convincentes. Recuerden, aparte de las 12 narraciones, cuando uno lee las cartas de los apóstoles, uno puede encontrar pruebas circunstanciales, no directas, ¿verdad? Sino indirectamente hablan del Cristo resucitado. Por ejemplo, se produjo un cambio radical en los discípulos. Esa fue una circunstancia nueva, algo que cambió en la vida de los apóstoles. Antes que Cristo resucitara, entre la muerte y la resurrección de Cristo, ¿cómo estaban los apóstoles? Desanimados, tristes, temerosos incluso. Sí se congregaban, pero lo hacían a puerta cerrada. No querían salir. Pero cuando Cristo resucita, esa circunstancia de ocultamiento, de temor, de timidez, de desánimo, cambió radicalmente. Ahora estos tímidos apóstoles, los tímidos cristianos, salieron y proclamaron al Cristo resucitado. Todos excepto Juan habían abandonado a Cristo antes de su crucifixión y huido como cobardes. No, Señor, dijo Pedro, iré hasta la muerte contigo. ¿Verdad? Él era de los más intrépidos en el grupo apostólico y siempre hablaba, ¿verdad? A veces hablaba muy a la ligera. Ahí estaremos. Pero a la hora de la verdad, todos lo abandonaron, excepto Juan. Pedro incluso negó conocer al Señor para salvar su propia vida. Pero de repente existió un cambio completo en su conducta. Con gran audacia comenzaron a dar testimonio de Cristo, a hablar de Cristo. Según la tradición cristiana, todos los apóstoles, excepto Juan, perdieron la vida por proclamar que Cristo había resucitado de entre los muertos. Entonces, el apóstol Pedro, como hombre, dice: iré contigo hasta la muerte. Pero nadie puede morir por Cristo solamente porque lo diga, solamente por su valentía o intrepidez humanas. Es cuando el Cristo resucitado se te revela y cambia tu vida, que te da el poder y el valor de incluso morir por Él. ¿Cómo se explica un cambio tan repentino y completo? Solamente existe una explicación satisfactoria: vieron a Cristo resucitado. No hay otra explicación para el surgimiento del cristianismo mismo, para el cambio radical en los apóstoles y en los primeros cristianos. No hay otra explicación más que haber visto a Cristo resucitado.
De allí entonces la importancia de 12 apariciones del Cristo resucitado. Preguntas, comentarios, hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Continuemos. ¿Cuáles son las alternativas a la aceptación de Cristo como Hijo de Dios? Es decir, si no crees en Cristo como Hijo de Dios, ¿qué te queda? Bueno, solo existen dos alternativas. Una es decir que Cristo estaba loco, estaba engañado y se engañaba a sí mismo. Es cierto que era sincero, realmente se creía divino. En realidad, sin embargo, solamente era apto para ir a un manicomio. Porque piénsenlo así. ¿Quién puede decir soy el Hijo del Dios viviente? ¿Quién puede decir que es Dios mismo? ¿Quién puede decir que derrotará a la muerte, que morirá y volverá a vivir? En términos meramente humanos, solamente alguien que está demente. Es decir, rechazas al Cristo resucitado, pues entonces puedes quedarte con la alternativa de un Cristo demente. Ahora, eso que estamos diciendo no es algo que llegamos a esa conclusión después de leer los evangelios, sino que en vida del Cristo mismo, su propia familia pensaba que estaba ¿qué? Loco, que estaba demente, y lo iban a buscar porque pensaban que él estaba, dice el evangelio, fuera de sí. Pero ¿no ves lo que pasa cuando intentas hacer del hombre más sabio que jamás haya existido un demente? ¿Te das cuenta de lo que sucede? ¿Quién acaba en realidad perdiendo la cabeza? Pues el que niega, ¿verdad?, que Cristo es el Hijo de Dios. Bueno, si tú no crees que Cristo es el Hijo de Dios, entonces la primera alternativa es que te quedes con un Cristo loco o demente. ¿Cuál es la otra alternativa? Bueno, es decir, con los fariseos, que Jesús es un demonio, un impostor, alguien poseído por el demonio. Él sabía que no era el Hijo de Dios, engañó deliberadamente a la gente. Pero cuando se intenta pasar a Jesús por diablo, cuando solo hacía el bien allí donde la gente creía en él, ¿quién acaba siendo diablo? En cambio, debemos tomar a Cristo tal como es y decir con fe sencilla: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque recuerden que los fariseos le decían eso a Cristo: tú estás endemoniado. Lo mismo le decían a Juan el Bautista: tú estás endemoniado. Esas son las únicas dos alternativas: o estaba loco o estaba endemoniado. ¿Y qué hay de los que dicen que sí es hijo de Dios pero que no es Dios? Esa es otra alternativa interesante, ¿verdad? Decir que aunque creen que es el Hijo de Dios, pero no creen que sea divino. Pues entonces, si no creen que es divino, que no es Dios mismo, pues se quedan con un Cristo meramente humano. Pero si confiesas que resucitó, pues entonces, ¿cómo explicar que alguien meramente humano pueda volver a vivir? Bueno, otra alternativa sería que nos quedemos con un Cristo ejemplar solamente, como un gran maestro, que al fin y al cabo sería un gran maestro, pero al mismo nivel que los demás grandes maestros humanos que han existido. Pero hasta ahí nos quedamos. Todo el tiempo quedaríamos al nivel de la humanidad, de la criatura, de la temporalidad. En realidad, Dios no intervino en la historia. Nos quedaríamos con otra figura humana importante, pero solamente eso. Y nosotros decimos, no, Él es eso, pero es mucho más que eso. Es Dios mismo encarnado. Muy bien. En vista de esto, entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? El nacimiento de Cristo no ocurrió porque sí. Así nada más
sin ningún propósito. Nada en este universo planificado por Dios sucede porque sí, y menos aún, especialmente, la venida del Hijo unigénito de Dios. Dios tiene un plan para esta tierra, un plan de salvación. Desde la eternidad, Dios se propuso salvar a un pueblo para sí. Cristo vino al mundo para la salvación de aquellos a quienes el Padre había elegido por amor para que fueran suyos. Esa fue la misión de Cristo, en unión con su Padre y el Espíritu Santo, quien lo capacita en su capacidad de mediador. Él vino para salvar a su pueblo. Algunos sostienen que el propósito de Cristo era enseñar. Cristo, dicen, era un excelso maestro, un gran filósofo. Bueno, de hecho, los judíos, la mayoría de los que no creían en él, pero lo respetaban, lo veían como ¿qué? Como un maestro, rabí. Ciertamente lo fue el más grande de los maestros y filósofos. Otros sostienen que su principal propósito era mostrarnos cómo vivir. Y Él es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas. Pero Jesús no consideró ninguna de estas cosas como su principal propósito al venir al mundo. Cristo vino para ser el Salvador. Y eso es lo que golpea a la humanidad pecadora. Porque aceptar que Cristo vino para ser el Salvador de la humanidad implica ¿qué cosa? Reconocer que nosotros estamos perdidos. Y eso significa que somos pecadores rebeldes. Y además que no tenemos ninguna posibilidad de autosalvarnos, de salvarnos por nosotros mismos. Es decir, reconocer que Él es el Salvador derriba nuestro orgullo, ¿cierto o no? Nos humilla, pero es necesario porque solamente así podemos verlo como el verdadero Salvador y al mismo tiempo, por medio de la fe en Él, recibir la salvación. Aún como cristianos nos revelamos al Salvador. Aún como creyentes, ¿verdad? En la práctica vivimos como si no nos interesara que Cristo fuera el Salvador. Seguimos viviendo endurecidos en nuestras maldades y pecados. Por eso es que digo que reconocer que la misión de Cristo al mundo fue para salvarnos es importante, es esencial, es la prueba definitiva para saber si serás humilde y someterte a este Salvador. El ángel del Señor anunció en su nacimiento: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Jesús mismo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos delante de Dios, según Lucas 19:10, estamos perdidos. Es decir, espiritualmente muertos, condenados en nuestros delitos y pecados, lo cual es la antesala para la condenación eterna. También Jesús declaró en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para comprender entonces y apreciar este propósito salvífico por el que Cristo vino al mundo, primero debemos entender la condición y el destino del hombre, y después el carácter y el propósito de Dios. Ya lo hemos tocado, ¿verdad? Indirectamente, pero es así. Ningún ser humano que no comprende su situación de verdadera necesidad, de pecado y de condenación, puede tener a Cristo como su Salvador. Ninguno. Preguntas, hermanos, comentarios hasta ahora. ¿Algún comentario o pregunta? Ya hemos hablado entonces de nuestro Señor, de su persona,
y de su obra. Ahora, ¿quién necesita a Cristo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Número 1, la necesidad del hombre. Somos criaturas pecadoras y caídas. Recuerden que cuando hablamos de la caída significa que desobedecimos en Adán el mandamiento de Dios. Y por lo tanto nuestra condición ahora es de rebeldía y de condenación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El pecado es indeciblemente horrible, es decir, no se puede describir. ¿De verdad? ¿De verdad es así? Claro, es así cuando comprendemos a quién ofendemos, cuando comprendemos quiénes somos y cuando comprendemos que el mismísimo Hijo de Dios se tuvo que encarnar para sufrir lo que nosotros debíamos sufrir. Y entonces cuando comprendemos un poco eso, comprendemos que el pecado realmente es horrible, es espantoso, incluso a nivel meramente humano. Incluso en el mundo no cristiano, el hombre se espanta de las aberraciones que el hombre mismo comete, ¿cierto o no? Escuchamos de secuestros, por ejemplo. Escuchamos de abusos. Escuchamos de torturas. Nosotros mismos, nuestra propia naturaleza nos muestra cuán malos y perversos somos. Pero siempre hay alguien que nos rebasa. Y entonces decimos, el pecado realmente es horrible. Es espantoso. ¿Cómo crees que eres? ¿Cómo creen que somos cuando estamos enojados, cuando estamos en pecado y en rebeldía contra Dios? ¿Cómo realmente somos? Pues somos horribles. Somos espantosos. Nadie quiere estar a nuestro alrededor. Y eso es solamente una probada, por así decirlo. Imagínense las personas que viven maquinando el pecado y llevando a cabo todos sus planes perversos. No así lo dice el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, gente mala que su propósito es dar malos consejos. ¿Qué más dice? No anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Es decir, un escarnecedor es alguien que calumnia, alguien que habla mal, alguien que desea el mal a los demás. Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores. Noten, en camino de pecadores. Todos somos pecadores, pero la expresión en camino de pecadores quiere decir que la vida, la dedicación de la vida de estas personas es realmente cometer siempre el mal. El mal en un nivel distinto a lo que nosotros hacemos mal. Todos somos pecadores, todos cometemos maldad, pero hay gente que definitivamente, ¿verdad?, están cauterizadas sus conciencias, negras por el pecado. De modo que el pecado es horrible, lo es espantoso, es horrible, es quebrantar la ley de Dios. El pecado es rebelión contra Dios, es anarquía. Recuerda, cuando pecas, si realmente somos cristianos, recuerda esto, cuando pecas, estás rebelándote contra Dios. Estoy recordando las palabras del profeta Habacuc que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si no me equivoco, así es Habacuc. Y hay otra parte que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero nuevamente nuestro pecado nos hace desfigurar a Dios y nos hace vernos a nosotros como lo más importante, como que no hay nadie más aparte de nosotros. Y eso no es únicamente que rebelión contra Dios. Ofendemos a Dios. Ofendes a tus prójimos, lastimas a tus prójimos. Pero en primer lugar, como dice el rey David en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso nos debería calmar
y cambiar para no seguir en nuestras necedades y perversiones. Por eso dice que el pecado realmente es horrible. A menos que nos veamos a nosotros mismos en toda nuestra miseria pecaminosa, nunca empezaremos a entender por qué Cristo vino al mundo. Impresionante. Si tú tienes un concepto elevado de ti, si tú tienes una idea de que tú eres una buena persona, no necesitas de verdad a Cristo. Lo necesitarás como un buen maestro, precisamente, ¿verdad? Lo necesitarás como alguien que te da un buen ejemplo. Lo necesitarás como un guía, pero nunca lo necesitarás como tu verdadero Salvador. Porque no lo necesitas en realidad, porque sientes que eres bueno en el fondo de tu corazón. Cristo Jesús, dice primera de Timoteo 1:15, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no quería decir el primero en pecar, quería decir yo soy el primero en el sentido del peor de los pecadores. ¿Había gente más pecadora que Pablo? Yo creo que sí. Pero el punto del apóstol Pablo es lo que estamos tratando de explicar. Cristo no puede ser tu Salvador a menos que te consideres como el peor de los pecadores, y no comparándote con los demás pecadores, sino comparándote con la santidad de Dios, con la santidad de Cristo, que digas de verdad, no me merezco la salvación, no me merezco el perdón, no me merezco la vida eterna. Si no crees eso, Cristo no puede ser tu Salvador. Por eso es que nosotros como cristianos debemos ser los más humildes de todos, ¿cierto o no? Porque somos los que todo lo que tenemos no lo merecemos, lo tenemos por pura gracia. Precisamente el apóstol Pablo dice, todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Ese fue el testimonio de Pablo, y también debe ser nuestro testimonio si queremos conocer la gracia del Salvador. Noten esa expresión, la gracia del Salvador, la misericordia, su amor, su salvación. ¿Quieres experimentar de verdad la gracia de Cristo? El requisito indispensable es comprender la gravedad, la seriedad de tu maldad, de tu iniquidad, de tu pecado y de tu perversión. No hay de otra. Si piensas y dices de ti mismo, no soy tan malo, cumplo los 10 mandamientos, vivo según la regla de oro, o nunca hago daño a nadie, entonces estás lejos del reino de Dios. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico, ¿qué le dijo a Jesús? Maestro, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? O sea, el rico estaba pensando como nosotros, sin la gracia de Dios. Estaba diciendo, yo quiero ganarme la salvación. Dime qué debo hacer. Y Jesús le cita los mandamientos y dice, todo esto lo he hecho desde mi juventud. O sea, ¿qué concepto tenía el joven rico de sí mismo? ¡Wow! Impresionante. Pero cuando Cristo le dijo, ve y vende todo lo que tienes, ahí se reveló que realmente no había hecho ningún mandamiento de Dios. Porque ya había idolizado y deificado, es decir, hecho un Dios de su propio dinero, de sus propias riquezas. Claro, hermano. Exacto, es que el hilo es tan delgadito, ¿verdad? Entre la salvación por gracia y pensar que te puedes salvar por ti mismo. Y sí, mucha gente en las iglesias
Sí, cantan de Cristo, cantan de un Señor, cantan de un Salvador, pero en el fondo de su corazón ellos quieren asegurar su salvación por medio de sus obras, por medio de lo que hacen, por medio de lo que son. Y no es que eso sea malo, pero cuando lo convertimos como para ser el medio de la salvación, Cristo deja de ser el Salvador y te conviertes en tu propio Salvador, que equivale a no ser salvo de nada, seguir viviendo en tu condenación. Cristo dijo en Mateo 9:13: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto a veces llega a ser como un cliché, como un lema nada más, como una expresión. Pero cuando realmente entendemos quiénes son los pecadores, quién soy yo como pecador delante de Dios, entonces cuando lo lees dices: gracias, Señor, porque viniste a rescatarme a mí, el peor de los pecadores. Nadie está más lejos del reino de Dios que la persona que se justifica a sí misma, es decir, que dice: no soy tan malo, o incluso Dios me salvó porque me lo merecía. Si ese es tu caso, entonces necesitas orar fervientemente: Señor, muéstrame cómo tú me ves. ¿Verdad? Muéstrame cómo tú me ves. Es decir, ayúdame a verme como tú me ves a mí. Y obviamente, ¿cómo nos ve Dios Padre aparte de Cristo? Claro, nos ve precisamente como miserables pecadores, que estamos destinados a la condenación. Pero en Cristo, su Hijo, nos ve como sus hijos mismos. Gloria a Dios. Bueno, luego lee Mateo 5 del 17 al 48. Hemos estudiado Mateo 22, 37 al 40, Romanos 1, Romanos 3. Ustedes pueden leerlo en casa. Solamente cuando el Espíritu de Dios te haga clamar: Dios, sé misericordioso conmigo, pecador, podrás estar seguro de que la gracia de Dios ha cambiado tu corazón. Increíble. Realmente nos vemos así, hermanos. Cuando nos vemos realmente así, entonces queremos agradar a Dios. Entonces, cuando pecamos o empezamos a pecar, en ese momento debemos parar. Debemos parar y decir: Señor, ayúdame para no seguir empedernido en mi maldad y en mi perversión. No hay nada glorioso seguir en nuestro pecado. No hay nada loable seguir en nuestras maldades. Lo más glorioso es reconocer que no podemos controlarnos, pero Dios sí puede controlarnos para no seguir ofendiéndolo a Él. No solo debes ver tu pecado, también debes ver que tu pecado tiene resultados aterradores. ¿Tiene consecuencias nuestros pecados? No solamente a nivel humano. A nivel humano tiene muchas consecuencias. Dañamos y lastimamos y ofendemos a los que están a nuestro alrededor. Eso debería realmente calarnos para parar nuestra maldad. Pero la Biblia nos dice: no, eso es terrible. Pero los resultados verdaderamente aterradores van mucho más allá de eso. Así es. Romanos 6:23 lo dice: porque la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Muerte eterna. Sin ninguna posibilidad de rescatarnos. Estamos muertos espiritualmente. No tenemos comunión con el Padre, ya desde ahora, sin Cristo obviamente. Nuestro futuro incluye no solamente
la muerte física, sino la muerte eterna, la separación eterna de la presencia del Dios viviente. Un catecismo de la iglesia cristiana dice así: todos los hombres por su caída perdieron la comunión con Dios, están bajo su ira y maldición, y por eso están expuestos a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Ahí lo tenemos, todos, hasta que Cristo nos rescata de la masa perdida de la humanidad y nos hace nuevas criaturas. Cristo, que pronunció tan tiernas palabras de gracia, es quien sobre todos los demás advirtió de los terrores del infierno. ¿Quién habló más del juicio de Dios? ¿Quién habló más del infierno? Cristo mismo. Hay una idea incorrecta allá afuera, ¿verdad? De que Cristo nunca condenó, de que Cristo nunca ofendió, de que Cristo nunca nos juzga, nunca nos condena. No, Él es quien más nos condena cuando lo rechazamos a Él. Él dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, lo dijo Jesús. Y luego en Mateo 25:41 dice que dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Noten, reflexionen en estas palabras: malditos. Eso es lo que somos sin Cristo, un maldito. Qué palabras tan fuertes, ¿cierto? ¿No? Lo triste es que en vida, y aún llamándonos cristianos, actuamos como si estuviéramos malditos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Esas son las palabras de Cristo. Y hay más. ¿Ustedes recuerdan más palabras de Cristo? Por ejemplo, cuando en el día del juicio los falsos profetas, los falsos cristianos le dirán: Maestro, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les va a decir Él? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente mala por naturaleza. Exacto, a los fariseos en su diálogo y debate con ellos les dijo: ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Quién habló más sobre el juicio y la condenación? Cristo mismo. Por eso es bueno tener el concepto bíblico de Cristo, no el concepto que las películas nos quieren dar de Cristo, ¿verdad? Actualmente en la televisión hay una serie que se llama Los 12. The Chosen, el escogido o los escogidos. No sé si se refiere a Cristo o a los 12. Y la gente lo ve y quieren aprender de Cristo de la película. Lee tu Biblia. Para empezar, esas películas violan el segundo mandamiento, porque se hace una representación física de Cristo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de quién, de Dios, y Cristo es Dios. Entonces, ¿quieres saber realmente quién es Cristo? Lee la palabra de Dios, ahí lo vas a encontrar. Estas son las palabras de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hablan de un hecho trágico, pero debemos afrontarlo, no ignorarlo, aceptarlo, no rechazarlo. Únicamente entonces tendremos esperanza. Dios pronuncia palabras de gracia también, pero solo cuando admitimos nuestra condición de necesitados, podemos empezar a apreciar el misterioso e incomparable amor de Dios al enviar a su Hijo para salvarnos. Entonces la vida y la muerte de Cristo por nuestra salvación tendrán un significado para nosotros, un significado verdaderamente
glorioso. Solamente así. ¿Cómo quedamos tan cortos de todo esto, cierto o no? Dice el Señor, realmente inventamos, maquinamos formas de autojustificarnos, de muchas maneras. Pero cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, entonces realmente vemos cómo somos. ¿Cómo nos vemos en el espejo? ¿Verdad? Pues por naturaleza todos pasamos en el espejo, ¿verdad? Y nos volteamos a ver de acá y de allá y nos acomodamos aquí y todo lo demás. Y es una imagen cómica, ¿verdad? De nosotros mismos, porque nos vemos hermosos y deseables, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, delante de Dios, no somos así. Pero en Cristo somos los más bellos, porque la belleza de Cristo se nos adjudica a nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿cómo podemos ser salvos? Hay una provisión, la provisión de Dios. ¿Qué significa provisión? Que Dios proveyó, que Dios nos dio el remedio. Para comprender el significado de la venida de Cristo, debemos saber también que Dios es santo, infinita, eterna e inmutablemente santo. Hermanos, recuerden que la palabra santo, en primer lugar significa, cuando se aplica a Dios, significa que Dios es completamente diferente a nosotros. Y en segundo lugar significa que Dios es completamente puro, libre de pecado. Pero la palabra santo, su primer significado es que es algo apartado. Y cuando se aplica a Dios, realmente Dios es completamente apartado de nosotros. O sea, no podemos entender a Dios porque Él es completamente diferente a nosotros. Pero después la Biblia aplica la palabra santo a Dios en el sentido de pureza, de luz. Por eso la Biblia dice Dios es luz. Por eso el salmista dice, en la hermosura de tu santidad. ¿Ok? No puede tratar el pecado a la ligera. La justicia de Dios exige un castigo completo del pecado. Su santidad exige que se cumplan plenamente las exigencias de la ley. No sería un Dios que pudiéramos respetar si exigiera menos. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien dice, ay no, Dios no te va a castigar por esto. No es posible que Dios de verdad te castigue por este pecadito. Es porque ya tienes un concepto incorrecto de quién es Dios. Ya te creaste a un Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Ya te creaste a un Dios a tu imagen y semejanza. Porque ¿quién sí puede pasar por alto un pecadito? Nosotros. ¿Quién puede tolerar maldad y malicia en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra boca? Nosotros. Y así queremos hacer ¿a quién? A Dios. ¿Ese Dios? No es así. Su santidad exige que se cumplan plenamente las exigencias de la ley. No sería un Dios que pudiéramos respetar si exigiera menos. ¿Deberíamos esperar menos justicia de Dios que de un juez humano? El juez terrenal que deja libre a un criminal sin castigo es despreciado por injusto. ¿Cómo sucede a menudo? Jueces perversos que liberan a los criminales. ¿Y cómo nos sentimos? Indignados, molestos. Y decimos, ¿cómo puede ser que dejes libre a un criminal? Pero luego queremos exigir menos de Dios. Y rebajamos a Dios hasta el nivel de un juez humano. Y entonces decimos, oh, si Dios puede pasar por alto esto. No, hermanos. Ya no sería el Dios perfecto, ya no sería el Dios santo. Dios es demasiado puro para considerar el mal sin hacer justicia. Saber que el Señor es justo debería estremecerte hasta lo más profundo de tu ser.
Pero el mismo Dios que es fuerte en justicia es también rico en misericordia. Entonces no debemos perder ambos lados, por así decirlo. Dios es justo, justísimo, nunca actuará en contra de la ley, pero en Cristo Dios nos muestra su misericordia. Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Así es. En su plan eterno, Dios en su amor eligió redimir, rescatar para sí, para Él, un pueblo como objeto de su amor infinito e inmutable. Nunca sabremos por qué nos amó. Este es el misterio insondable de la gracia divina de Dios. Pero nunca dudaremos de que nos amó en Cristo, claro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, otra vez recuerda, puedes leer este texto, memorizarlo y repetirlo, pero si no crees lo que dice, nunca tiene el significado para ti que realmente comunica el texto. Aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Aún siéndolo, aún en mi maldad y en mi perversión, Cristo murió por mí. La cruz de Cristo muestra tanto la justicia como la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la cruz de Cristo muestra la justicia y la misericordia de Dios simultáneamente? Porque Dios es justo, porque castigó el pecado en Cristo. O sea, Él no nos salva porque se olvidó ya de nuestro pecado. No, recuerden, Él no puede dejar pasar el pecado sin castigarlo. Lo tiene que castigar. Entonces, en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que Él castigó a Cristo por nuestro pecado. Cristo se puso en nuestro lugar. Entonces, cuando somos perdonados, no es porque seamos tan hermosos y Dios nos perdona, sino porque Él castigó a su propio Hijo para no castigarte a ti. Y precisamente es ahí donde se muestra la misericordia de Dios, que en lugar de castigarte, te salva por medio del sufrimiento de Cristo. El fundamento de la cruz es la justicia eterna de Dios. El espíritu de la cruz es el amor eterno de Dios. En la cruz del Calvario, Cristo sufrió por los pecados de su pueblo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice 1 Corintios 15:3. Al instituir la cena del Señor, Cristo se dirigió a sus discípulos y dijo: eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Entonces, Cristo hizo dos cosas muy importantes por nosotros. En primer lugar, murió por nosotros. La pena por el pecado tenía que ser pagada, ya fuera por nosotros o por otra persona. Él murió por nosotros. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Un comentario. Sí, hermana. Aquí donde dice Romanos 15:8, que dice que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y que ahí se muestra el amor de Dios. Sí. Muchos lo confunden como diciendo Dios nos ama siendo pecadores, Correcto. como nos ama. Sí. O sea, somos pecadores, pero aún así Dios nos ama. Así es. Muchas cuando... Pero eso no quiere decir. No, Pablo no quiere decir que Cristo murió por ti, aun cuando tú seguías en tus propios pecados y entonces te perdonó simplemente porque te quiso perdonar. No. La gente que piensa así es porque pierden de vista cómo fue posible que Cristo muriera por nosotros, aún estando en nuestra miseria y en nuestro pecado. Él murió así, siendo pecadores. Precisamente nuestra condición era
de completa desesperanza, de completa condenación, cuando estabas completamente condenado, Cristo murió en tu lugar para castigarlo a Él y no a ti. No significa entonces que Cristo murió por mí aún permaneciendo en mi pecado, aún viviendo en mi pecado, aún sin arrepentirme de mi pecado, porque esa es la idea que se quiere comunicar. En última instancia, lo que la gente quiere decir es: Él ya murió por mí, entonces puedo seguir viviendo en el pecado, hacer maldades, y al fin y al cabo que Él ya murió por mí. Como si la muerte de Cristo no tuviera ningún efecto real en tu vida misma, que te haga ver precisamente que tú merecías el infierno, pero Cristo lo sufrió por ti. No sé si va por ahí, hermano, la respuesta. Sí, parte, pero Ajá. lo que me refiero también es que muchos dicen, oh, pues, aunque soy pecador, como dicen, Dios ama al pecador, mas no al pecado. Dios odia el pecado. Dios odia al pecado, pero ama al pecado. Correcto. Y eso, Pero Dios no nos quiere. no, eso es una mala interpretación de la Biblia, y es desconocer la Biblia, porque Dios odia al pecador. Todos estamos bajo condenación. No tendría ningún sentido que la Biblia dijera: somos por naturaleza hijos de ira, todos. Entonces, aparte de Cristo, no puedes experimentar el amor salvador de Dios. Pero no se entiende que Dios ya no nos ve como somos de pecado. Así es. Porque ve a Cristo. Ve a Cristo y por eso nos ama. Ahora sí podemos decir: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones porque estoy unido a Cristo. Estoy escondido en Cristo. Así es. O sea, el amor del Padre a su Hijo ahora es nuestro porque estamos unidos a Cristo. Esa es la unión mística con nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. O sea, nunca uno deja de reflexionar y de admirarse realmente de lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? Bueno, lo correcto del texto de Romanos 5:8 es que está hablando de la condición legal de todo el ser humano, ¿no? Que dice que aunque Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Nuestra condición legal era pecadores. Copecadores, correcto. Y incluye pues la práctica de los pecados. Así es. obviamente, ¿verdad? Así es. Pero si la gente, como dice la hermana, la gente nomás quiere decir, pues cometo pecados, pero no reconoce o no podemos ver sin Exacto. el Espíritu Santo que nuestro pecado es más que mentir. Así es. Que hay un problema interno mal. Sí. Por eso se habla del estado y de la miseria o la condición. Nuestro estado legal es que estamos condenados, y luego nuestra condición es de miseria porque experimentamos la miseria, experimentamos el mal o las consecuencias de nuestro pecado. ¿Ok? Interesante, ¿no? Interesante comprender entonces por qué murió Cristo y por quién murió Cristo. ¿Se dan cuenta? Mientras más meditamos en eso, hermanos, mientras más usamos nuestra mente que Dios nos ha regalado, más comprendemos la gloria de Cristo y nuestro pecado. Y entonces nuestro cristianismo llega a ser un cristianismo auténtico, bíblico, es lo que quiero decir. No un evangelicalismo popular allá afuera, en que la gente ni siquiera entiende qué es ser pecador. Ni siquiera entiende la santidad de Dios. Pero no solamente se trata de entenderlo, sino de aceptarlo y de vivir conforme a ello. Amén. Vamos a terminar con una oración y así terminamos con el estudio. Señor, gracias. Porque a pesar de que balbuceamos y no podemos explicar de una manera satisfactoria todo lo que esto implica, lo poquito que podemos entender nos ayuda profundamente para amarte y servirte. Concédenos que cada vez más lo entendamos y lo aceptemos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que verdaderamente el Evangelio dirija
nuestra vida. Te lo pedimos en tu Hijo amado Jesucristo. Amén.